Estudiantes, mi nombre es Leticia Albuquerque, soy docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca y hoy vamos a conversar un poco sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Ya nosotros ya sabemos, ya conocemos este monito de las clases, ¿no? En que nosotros sabemos que existen los estudios que son observacionales y los estudios que son experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Se acuerdan? Los estudios observacionales, el investigador, él observa sus variables de interés, ¿ya? Él observa para describir o observa para analizar. Y en los estudios experimentales, él interviene. O sea, en los estudios observacionales tengo mi variable exposición y efecto y yo no las puedo manipular de ninguna manera, yo solamente las mido, ¿ya? Lo ideal para evitar cualquier tipo de sesgo es no interferir. Ya en los estudios experimentales se va a aplicar una intervención, ¿ya? Que puede ser un tratamiento, puede ser un tipo de abordaje nuevo, ya una intervención educativa, cualquier tipo de intervención que me pueda ayudar a recuperar, a que la gente se recupere de la enfermedad y entonces yo voy a medir qué diferencia hay en la gente que yo intervení y en la gente que yo no intervení o que recibió un tratamiento o una intervención que era patrón, ¿ya? Entonces, así, ¿qué quiere decir? Que en los estudios experimentales hay control del investigador en relación a la variable exposición, que sería este tratamiento. Y en los estudios observacionales solamente se puede medir, solamente se puede observar. Y por esto se intenta medir de la mejor manera para tener lo mínimo de sesgos posibles, ¿ya? Entonces, ahí vamos ahora a pasar un poco, conversar un poco sobre cada uno de estos diseños, ¿no? De estudios, tanto observacionales como experimentales. Vamos a hacer una breve caracterización, ya ventajas y desventajas de cada diseño y recordar la medida de asociación que se puede utilizar para cada diseño de estudio. Empezando por los estudios que son descriptivos. Dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios descriptivos que solamente van a describir la población, ya es un acercamiento inicial a la población, en que yo puedo describir quién presentó el problema, ¿ya? ¿Qué personas, qué grupo de personas, de qué edad, qué características tenían, ¿ya? ¿En qué lugar se presentó el problema o cuándo ocurrió el problema? O todas estas variables son variables de interés en los estudios descriptivos epidemiológicos, ¿ya? Están dentro de los estudios descriptivos los estudios que son ecológicos, en que se utiliza la información en conglomerados o en grupos, ¿ya? No se utiliza un dato individual de una muestra de la población, sino que un dato poblacional, ¿ya? La tasa de mortalidad infantil en Chile, esto es mi dato, y yo puedo comparar con otros países, ya comparando ya a nivel lugar, puedo comparar la tasa de mortalidad infantil en Chile en un continuo, en el tiempo, ¿no? Desde los años 50 hasta hoy, entonces voy comparando, es la población de Chile, pero en un año diferente, entonces otra población de cada año, ¿no? Y estos datos son datos que generalmente se consigue en base de datos abiertas, y en datos Big Data, como se refiere hoy a este tipo de información. Estos estudios, llamados ecológicos, entonces la unidad de análisis corresponde a poblaciones o comunidades generalmente bien delimitadas. ¿Ya? Se puede analizar entonces la frecuencia de la enfermedad o de un problema de salud en una perspectiva más bien colectivo-espacial que se define, ¿no? en mi diseño de estudio. Y comúnmente las unidades de investigación son diferentes áreas geográficas o diferentes periodos de tiempo. Y así se compara, ¿no? Se puede comparar la tasa de mortalidad por cáncer a lo largo de Chile. Y ahí se ve bastante diferencia, o por sexo, por características de la persona. ¿Se acuerdan de las tres variables? Persona, lugar
y tiempo. ¿Ya? Entonces los estudios ecológicos van analizando o no, o solo describiendo, ¿no?, las diferencias que existen según estas características de la población. Por ejemplo, este estudio ya de profesoras del Departamento de Salud Pública estudió la distribución geográfica de mortalidad por tumores malignos de estómago, de tráquea, bronquios y pulmón en Chile en los años 97 a 2004. Ya, entonces, aquí lo que se compara es la distribución geográfica y también quizás durante el tiempo. Ya tendríamos que leer en detalle para saber. Pero se nota que el foco es la distribución geográfica de estas enfermedades, de la mortalidad por estas enfermedades. Y así se empieza a generar preguntas de por qué en el sur hay una tasa de mortalidad más alta que en el norte. ¿Por qué? Entonces, así se va creando preguntas y buscando respuestas en la epidemiología, ¿no? Este tipo de estudio ecológico, tiene como ventajas su sencillez, su bajo costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos datos generalmente ya están disponibles, es cosa de buscarlos y dejarlos listos para ser analizados. ¿Ya? Es de fácil obtención la información agregada o el resumen, y se pueden establecer diversos efectos con distintos niveles de exposición. ¿Ya? Entonces, si en cierto lugar hay cierto nivel de exposición o cierto grupo de la población tiene cierto nivel de exposición, y yo puedo así estudiar la variable resultados según diferentes niveles de exposición, ¿no? Entonces, es rápido establecer estas asociaciones si es que yo quiero hacer un estudio ecológico analítico. Pero este tipo de estudio hay que tener cuidado, hay que saber que puede existir un tipo de sesgo que se llama falacia ecológica o error ecológico, que es un error que se comete al aceptar que una asociación entre eventos que en realidad no existe, al suponer que los resultados obtenidos a partir de observaciones grupales pueden ser también, se pueden dar también a nivel individual. Porque lo que pasa es que en epidemiología se discute bastante y se sabe que muchos fenómenos que se dan a nivel grupal, ecológico, con datos que son promedios, no se dan a nivel individual, ya en todo el lugar. Entonces hay que tener cuidado y hay que llevar en cuenta que este tipo de estudio tiene esta limitación, y lo ideal es empezar quizás por un estudio ecológico, pero luego buscar también probar lo mismo en estudios a nivel individual. Por ejemplo, cuando se utiliza la media de la clase del nivel de IQ, ¿ya? Que es 105, ¿no? Pero hay personas con nivel muy bajo y otras con nivel muy alto. Entonces, no se puede afirmar entonces que todos los estudiantes tienen un IQ de 105 o alto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de estudios en relación a esto, pero son estudios muy útiles en epidemiología. Entonces, las características de este diseño con relación a la asignación de la exposición: no se asigna la exposición porque es un estudio observacional, recuerden, ¿ya? No se puede interferir o controlar esta exposición porque solo se observa. Los criterios de selección de la población que yo voy a poner en mi estudio puede ser por el lugar que este grupo de la población, no persona, o de características de esta población, o del tiempo, ¿ya? Temporalidad va a depender si es de serie temporal, porque van a haber varios registros, pero no de la misma población en un determinado lugar, ¿no? Pero no de las mismas personas. ¿Me entienden, no, la diferencia? Y el número de mediciones, uno o varios, si es una serie temporal, y la unidad de análisis son grupos de personas o una comunidad, ¿ya? No individuos, sino que poblaciones. La unidad de análisis, entonces, grupal.
Pasamos entonces al otro tipo de estudio observacional que también puede ser descriptivo o analítico, que son los estudios transversales, también llamados estudios de prevalencia. Y ahí en este tipo de estudios su característica principal es que se aplican encuestas y su resultado se aplican encuestas en un determinado momento en el tiempo en que yo voy a tener las dos informaciones de exposición y de efecto en un mismo momento. ¿Ya? Entonces después yo puedo calcular prevalencias, yo puedo calcular medidas de asociación, pero no puedo calcular incidencias porque no hay un seguimiento en el tiempo. Todo se da en un momento, por esto se llama estudios transversales. Este tipo de estudio busca conocer los casos de personas con cierta condición en un dado momento, ya, sin importar cuánto tiempo ellos tienen esta característica. No me importa si son casos nuevos o casos antiguos, yo quiero medir cuántos casos hay, ya, si estas personas están expuestas a mucho tiempo o no, yo quiero saber quién está expuesto. El atributo seleccionado de la población o la muestra se mide en un punto determinado del tiempo, ya que es el presente, entonces es como si fuera una fotografía, ya, de la población. Y no sé si ya escucharon hablar en la encuesta nacional de salud de Chile, es un tipo de estudio de prevalencia, porque se mide todo en un determinado año, ¿ya? Se puede comparar con otras encuestas, pero no son las mismas personas, porque son encuestas que se hacen a nivel poblacional y se selecciona personas diferentes a cada encuesta, ¿ya? Entonces lo que busca es tener un retrato de la situación de salud de esta población. ¿Cuáles son las ventajas de un estudio transversal o de prevalencia, ¿no? Es también considerado un estudio de relativa sencillez, ¿no? Dependiendo del tamaño de la muestra que yo tenga que utilizar, de la complejidad de los datos que tenga que recolectar, claro. Es un estudio de bajo costo, permite el estudio de enfermedades crónicas, de prolongados periodos de incubación, porque tengo datos de prevalencia y no de incidencia. Y son aptos para el estudio de parámetros fisiológicos, permiten plantear la existencia de asociaciones, ¿no? Cuando todavía se puede hacer asociaciones, ¿no? entre dos variables. Pueden utilizar información recolectada previamente, se puede utilizar datos secundarios, ¿no? Yo no tengo que partir de datos que yo voy a recolectar, sino que si existen los datos yo puedo solamente analizarlos. Es una información que es en general de fácil obtención, tiene buena calidad de covariables porque en una encuesta yo puedo recolectar bastante información de variables que son variables de confusión o covariables o variables de control, ¿no? Pueden determinar la prevalencia de un daño o de un factor de riesgo en la población o la prevalencia de una enfermedad, ¿no? de un daño a la población. Y constituye una adecuada caracterización de la población afectada, si, claro, llevando en cuenta que la muestra es una muestra representativa de la población, yo puedo tener este retrato muy adecuado de cómo está la salud de la población, ¿no? Y permite la elaboración de estimadores de riesgo, ¿no? También, de cierto modo, no nos da incidencia, pero se puede acercar a lo que es una estimación de riesgo. La desventaja es que no sustenta una inferencia de causalidad porque no se sabe qué vino primero, ¿no? No se tiene la seguridad de qué vino primero, la exposición o el efecto, porque yo mido todo al mismo tiempo. Solo permiten establecer asociaciones generales, ya no puedo afirmar que algo causa otra cosa, solamente puedo decir que están relacionados, que una cosa depende de la otra, pero no puedo afirmar que una causa la otra. No permite establecer riesgos relativos directos, pero sí estimarlos, ¿no? A través de las medidas de asociación. Están condicionados a un buen diseño, ya al diseño del instrumento de recolección de datos, del trabajo de campo, de que todas las personas, todos los investigadores y personas que van a campo a recolectar la información hagan lo mismo,
midan de manera igual, ¿no? Todos los que estudiamos vamos a ver en los sesgos, esto es importante, tener un trabajo de terreno muy bien coordinado, ¿no? Y este estudio también es como desventaja, está muy sujeto a sesgos por eventuales cambios en la población en periodos previos al estudio, y está limitado a los sujetos que están vivos, ¿no? Porque a los sujetos que sobrevivieron de una determinada condición o enfermedad, ¿no? Entonces también ahí esto puede ser una fuente de riesgo en este tipo de diseño. Cuando es un diseño de prevalencia analítico, él va a buscar entonces estudiar una hipótesis causal, ¿no? Va a acercarse, pero no va a poder afirmar que existe causalidad, pero sí buscar una asociación. Son de gran utilidad para las políticas públicas justamente por las ventajas que tiene, ¿no? Se utiliza en todos los países para basar el diseño de políticas públicas, ¿ya? Este es un ejemplo de un estudio de prevalencia, un estudio transversal analítico, en que relaciona el uso de la marihuana y la dependencia en adolescentes chilenos y su asociación con el uso de marihuana por familiares y por colegas, ¿no? Personas próximas, personas cercanas, ¿ya? Entonces, existen muchos tipos de estudios de este tipo, ¿ya? Que son estudios transversales analíticos. Entonces, por ejemplo, el objetivo de este estudio es examinar si la familia y si el uso, ¿no? de marihuana por la familia o por personas cercanas está relacionada de forma independiente con el uso de marihuana en Chile, uno de sus objetivos, ¿no? Entonces, quiero saber si las personas, los jóvenes, los adolescentes que tienen familiares o personas cercanas que también utilizan marihuana, utilizan más marihuana, ¿me entienden? Entonces, voy a buscar una asociación. ¿Cuáles son las medidas de asociación, cuáles son las medidas epidemiológicas, ¿no? Los indicadores epidemiológicos que se puede utilizar, calcular para este tipo de estudio, para los estudios transversales? Puede ser la prevalencia puntual, la prevalencia de periodo, ya dependiendo de los datos que yo tengo. Se puede calcular medidas de efecto como la razón de prevalencia y el odds ratio, el OR. Ya, entonces, en este tipo de diseño, cuando vean un artículo o algo, algún texto, ¿cómo es el plan de análisis? Utilizando este tipo de indicadores que ustedes ya deben conocer. Un ejemplo simple, ya, recordando, ¿no? Porque ustedes ya vieron, el evento de interés estudiado, por ejemplo, es la hipertensión arterial y la exposición, el estado nutricional. ¿Ya? Entonces, quien presenta hipertensión arterial es A, quien no presenta es B, ¿ya? Y estos A y B también presentan obesidad, ¿ya? Quien presenta hipertensión arterial y es eutrófico, o sea, tiene el peso adecuado, ¿ya? Para quien no conoce esta palabra, es C, y quien no tiene hipertensión arterial y tiene el peso adecuado es D. ¿Cómo calculo la razón de prevalencia? Recuerden que la prevalencia es una proporción, ¿no? Entonces sería la gente que tiene a la prevalencia del evento de interés en la población expuesta, partido por la prevalencia del evento de interés en la población no expuesta. ¿Ya? Esto sería A, que es la prevalencia del evento de interés. ¿Cómo es la prevalencia del evento de interés en la población expuesta? A sobre el total, ¿no? Que es una proporción, ¿se acuerdan? Los que tienen hipertensión, partido por todos los que no tienen hipertensión en el grupo de obesos. Esto partido por quien no tiene hipertensión, partido por quien tiene hipertensión y sobre el total de la población, ¿ya? C sobre C más D.
la población no expuesta, que son los eutróficos. ¿Y cómo se calcula el OR de prevalencia? Recordando, ya es A sobre B partido por C sobre D, ¿ya? Es un OR que se acerca a la prevalencia. Aquí tienen el cálculo, ¿ya? Y siempre recordar, entonces, la razón de prevalencia salió 2.9 y el OR de prevalencia 3.6. Entonces, estamos seguros que el estado nutricional, o sea, ser obeso, es un factor de riesgo para hipertensión arterial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la medida de asociación es mayor que 1. Y el intervalo de confianza no pasa por 1, ¿ven? Entonces, podemos decir que sí existe asociación y que es de riesgo. ¿Ya? Ser obeso es riesgoso para tener una presión arterial elevada. Partiendo entonces a los estudios caso y control. Este diseño de estudio es bien interesante, ¿ya? Porque él busca encontrar, es siempre un estudio analítico, ¿ya? No es un estudio descriptivo, y yo voy a buscar encontrar en un grupo de casos y un grupo de control, o sea, personas enfermas y personas no enfermas, ¿cuál es su nivel de exposición a mi variable de interés? ¿Ya? Variable de exposición de interés. Entonces yo parto de un grupo de interés que pueden ser, por ejemplo, pacientes con cáncer y un grupo control que son pacientes sin cáncer. Y busco en sus registros que yo tengo que tener asegurado antes de hacer el estudio, que son buenos registros, busco su información del pasado. ¿Se entiende? Es un estudio entonces retrospectivo, siempre. Porque yo voy a partir de casos y controles hoy y voy a buscar información de su pasado. Y voy a comparar. Voy a comparar entonces el nivel de exposición en el grupo caso y en el grupo control. ¿Ya? Entonces aquí otro ejemplo, otro mono, ¿no? Que busco sujetos enfermos y sujetos sanos. Y de ahí parto a buscar cuán expuestos estuvieron estas personas en un pasado que yo voy a determinar que pueden ser dentro de los últimos 5 años o de 5 a 10 años atrás. Ahí voy, o yo determino en el último año, ya lo que sea más fácil y también más fácil de conseguir la información y también que sea de mejor calidad la información y que pueda demostrar una asociación, este tiempo de exposición, ¿no? Entonces, en este tipo de estudio no se asigna la exposición porque es un estudio observacional, se selecciona la población por su enfermedad o no enfermedad, ¿no? Por la variable por la variable resultado. Temporalidad es un estudio retrospectivo, ¿no? Porque yo busco de hoy y voy hacia el pasado. El número de mediciones es, digamos que es una medición en el tiempo, pero que va hacia el pasado. Entonces me da la idea de que hay 2 mediciones, mínimo, ¿no? Pero lo hago hoy, consigo estos datos hoy. Y la unidad de análisis son individuos. Siempre este tipo de estudio va a intentar probar una hipótesis, siempre va a ser analítico, ya, porque no puedo describir una población porque yo ya parto de gente enferma y no enferma. Entonces es complejo. La estructura básica de este diseño de estudio se basa en que yo tenga, a partir de un grupo de casos, que es de quien yo parto, se constituye por un grupo de sujetos caracterizados por presentar la variable resultado, no la variable dependiente. Yo voy a buscar un grupo de control que sea lo más parecido posible a este grupo de casos, ¿no? De entre los sujetos casos, el investigador explora el antecedente o la presencia de la exposición, ¿ya? Exposición a tabaco y cáncer de colon como mi variable. Entonces yo busco gente con cáncer de colon y busco su exposición al tabaco en los últimos 10 años. ¿Ya? Y
Este diseño busca entonces determinar la frecuencia de exposición de esta variable que sería, en mi ejemplo, la exposición al tabaco entre los individuos afectados, la que se comparará con similar frecuencia, ¿no?, entre un grupo de individuos libres de la enfermedad. Entonces, mi grupo control me sirve como un grupo de comparación, ¿ya? De un grupo que no está enfermo. Entonces, yo tengo que buscar un grupo control que tendría la misma probabilidad de ser un caso, ¿ya?, que estos casos. Entonces tienen que asemejarse en lo máximo posible en las características sociodemográficas, ¿ya? Dónde se atiende, dónde yo seleccioné estas personas, que sea, si yo seleccioné las personas con cáncer de colon de un hospital en un determinado barrio, de una determinada ciudad, el grupo control, si estuviera enfermo de cáncer de colon, tendría que irse a atender ahí también, una mayor probabilidad, ¿me entienden? Entonces, hay muchas cosas que pensar antes de diseñar un estudio caso control, para que este grupo control sea lo más parecido posible al grupo caso, pero que no tenga la enfermedad, ¿ya? Entonces, en este esquema se puede ver que yo parto de un momento actual, hoy, elijo los casos. Y también los controles, importante que sean del mismo periodo, ya que sean, ojalá, seleccionados simultáneamente, ¿ya? Y busco en un momento del pasado si estuvieron expuestos o no expuestos, aplicando los mismos criterios, ¿ya?, para el grupo caso y control, aplicando el mismo tipo de encuesta, buscando el mismo registro. No pueden ser diferentes, no puede haber diferencia en esta manera de clasificar expuesto y no expuesto, o la fuente de datos expuesto y no expuesto entre el grupo caso y control, para que no haya sesgos, ya no haya una información que no es verdadera. Un ejemplo, este estudio, asociación entre el consumo de alcohol y la infección por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Entonces se busca saber si están relacionados y si para esto se aplican medidas de asociación. Sobre la identificación de los casos y controles. La definición de los casos tienen que ser con unos criterios diagnósticos que son muy bien establecidos en la literatura, que sean de una buena calidad y que sea el mismo para todo del grupo, ¿ya? Del grupo caso y del grupo control, porque también el grupo control tiene que hacerse este diagnóstico y que salga negativo, ¿no? Los casos pueden ser casos incidentes o prevalentes. Los casos incidentes son los casos nuevos que yo puedo determinar, diagnosticados en el último año, en un hospital tal, en clínica tal, ¿ya? O prevalentes, que ingresen a este hospital y tengan la enfermedad. No me importa hace cuánto tiempo tienen la enfermedad. La fuente de obtención de los casos puede ser la población en general, buscar personas enfermas. Si es una enfermedad rara, es mejor, ¿no?, que sea de un lugar específico que atiende personas con esta enfermedad. No porque así yo las encuentro ahí todas juntas, porque si yo fuera la población general sería muy difícil conseguirlas. Ya puede ser población de un consultorio, población de un grupo laboral, ya yo voy a definir esto en mi diseño. Y el mayor problema que presenta la realización y el diseño de un estudio de casos y controles sea justamente, como yo decía, esta selección de un grupo adecuado de comparación. Los estudios de casos y controles, estos controles nos permiten medir la exposición en los sujetos que no desarrollaron el evento, ¿ya? Los sujetos que no están enfermos, ¿cuán expuestos están? Entonces así yo puedo ver qué nivel de exceso de exposición tiene este grupo enfermo. Las ventajas de este diseño de caso control es que son más eficientes para enfermedades raras, porque yo ya voy directamente y busco a la gente enferma. No tengo que buscar la población en general y medir cuánta gente enferma hay, porque sería muy poco. Y también con enfermedades con periodos de latencia prolongados, porque yo ya les escojo, ya les elijo cuando ellos ya están enfermos, ya demuestran la enfermedad.
Son diseños rápidos y fáciles de completar, ya porque son más baratos, ya porque yo parto todo hoy y busco cosas en el pasado, de registros que ya están recolectados, o pregunto a las personas, ya. Lo que también puede traer sesgos, ¿no? Es una ventaja que también trae sesgos utilizar datos del pasado. ¿Se acuerdan qué sesgo puede haber? ¿No? Sesgo de memoria, sobre todo, que las personas ya no se acuerden de lo que les pregunte porque son cosas del pasado. Y que la población enferma se acuerde en más detalle de lo que yo pregunto. ¿Por qué? Porque cuando uno se enferma, uno pasa por muchos profesionales que le preguntan cosas. La persona misma se analiza, ¿no? ¿Qué hizo para estar enfermo? Empieza a hacer todo en su cabeza y también los profesionales le hacen muchas preguntas y exámenes y él sabe mejor su situación que una persona no enferma, ¿no? Este estudio puede examinar diferentes exposiciones simultáneamente porque yo parto del desenlace de la enfermedad y puedo estudiar varias exposiciones, ¿no? Que están registradas o que yo les pregunte. Usualmente este diseño requiere una población de estudio más pequeña, ya que un estudio de corte, porque yo ya tengo asegurado que van a haber X enfermos y X controles. Las desventajas es que en ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal. En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal exposición-enfermedad, sobre todo si yo le pregunto hoy a una persona qué le pasó en el pasado. No tengo tanta seguridad como yo tendría si fuera un registro, ¿ya? Que estaba hecho ya hace 10 años, por ejemplo. No son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad de forma simultánea porque es difícil encontrar gente que tenga, tanta gente, no que tenga las dos o tres enfermedades, por ejemplo, al mismo tiempo. No se puede calcular la tasa de incidencia o de prevalencia de la enfermedad porque yo ya parto por enfermos. Entonces no puedo saber la prevalencia de enfermos. Y está muy sujeto a sesgos, como yo comentaba, de recuerdo, sesgos de selección, si yo no selecciono bien estas personas, que no sean comparables, que no tenga las características parecidas, que yo no, ¿me entiende? No pueda, no haga un buen diseño de estudio. Está muy expuesto a sesgos en el diseño, este estudio. ¿Qué tipo de medida epidemiológica se puede utilizar? Indicador epidemiológico. Indicador de efecto, que sería, perdón, aquí salió mal, no es riesgo relativo, creo que bajó, es odds ratio, ¿ya? Es el odds ratio. Y este odds ratio no es riesgo relativo porque yo no puedo tener incidencia aquí. Este odds ratio va a buscar entonces comparar el nivel de exposición de las personas en el grupo caso y en el grupo control. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Yo parto entonces de la típica tablita, ¿ya? Del grupo caso, grupo control, y de estos quién estaba expuesto y no expuesto. ¿Y cómo se calcula el odds ratio? Parto del grupo caso, ¿ya? Voy a comparar el nivel de exposición en el grupo caso partido por el grupo control. Entonces, partiendo del grupo caso, que es toda esta columna, ¿ya? Sería personas expuestas sobre personas no expuestas. A sobre C y partido por B sobre D, ¿ya? Que sería entonces la probabilidad de que un caso se haya expuesto partido sobre la probabilidad de que un control se haya expuesto. Y esto me da el valor que es el odds ratio, que es la probabilidad de estar expuesto entre los casos comparados con los controles. ¿Ya?